Buenos días, bienvenido a este simposio doctoral. En este espacio estaremos conversando sobre educación remota, una pentamirada hermenéutica. Para finales del año 2019, en una población de China, Wuhan, surge un virus. El mundo estaba lejos de imaginar que sería impactado por el mismo, cambiando muchas de las actividades que se conocían hasta el momento, entre las que se cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. El mundo en general gira hacia una educación virtual o remota. Y Venezuela en particular se anexa a esta rueda de la virtualidad en marzo de 2020, impactando de manera significativa a todos los actores del proceso educativo, como lo son la sociedad, el Estado, padres y representantes, docentes y estudiantes, formándose así una pirámide en la cual la base es la sociedad como base de una nación y que éstas pueden participar activamente en el proceso de educación, brindando apoyo a sus ciudadanos en formación, organizando a través de empresas privadas y particulares donaciones de dispositivos electrónicos y facilitando Wi-Fi libre para que los estudiantes que no posean estas herramientas tecnológicas puedan tener acceso a ellas y así cumplir con sus actividades académicas y avanzar en su proceso de aprendizaje. Una de las caras de esta pirámide es el Estado, quien rige las políticas educativas de la nación. Y en vista a esta circunstancia creó dos programas. El primero, en cada familia una escuela, y el segundo, universidad en casa. No obstante, el Estado como ente rector dejó de lado una importante función para que estos dos programas tengan realmente un verdadero éxito, más allá de las estadísticas, como lo son el apoyo económico y tecnológico a estudiantes y docentes. Otra de las caras de las pirámides son los docentes, quienes son la piedra angular de todo este proceso de educación a distancia y quienes de forma abrupta e inesperada se vieron emigrando de una educación netamente presencial a una educación virtual o remota. No hubo tiempo para hacer eficazmente esa transición. Un viernes 13 de marzo de 2020 estábamos dando clase y en la tarde el Ejecutivo Nacional suspendía las actividades escolares. Días después nos incorporábamos a los programas en cada familia una escuela o en la universidad en casa, sin tan siquiera saber cómo se iba a realizar dichas actividades. Como decía Mario Benedetti, cuando nos aprendimos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Para que esta transición del aula presencial al aula virtual tuviese éxito, se debió realizar los siguientes pasos. En primer lugar, había que hacer la transición del aula presencial a un aula remota. Para ello, cada docente debía recrear los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos remotos. Por lo tanto, se debía tomar en cuenta que no se puede hacer una réplica exacta en el aula virtual de lo que sucede en un aula presencial. Y esto es lo que la mayoría de los docentes ha venido haciendo. En segundo lugar, en una educación remota, los estudiantes son sujetos autónomos. Por lo tanto, esa relación docente-estudiante debe basarse en esa autonomía de autoaprendizaje de los alumnos y los docentes no imponer sus lineamientos rígidos de una clase presencial. En tercer lugar, debe realizarse periódicamente una retroalimentación de las actividades académicas asignadas por el docente y desarrolladas por los estudiantes. Cuarto lugar, se debe buscar mecanismos para resguardar la privacidad de los docentes, de los datos de los estudiantes, que estos no queden expuestos en las redes sociales, identificando con su rostro datos personales, entre otros, respondiendo así a la normativa legal vigente de cada país al tratarse de menores de edad. Quinto y último lugar, no se debe pretender evaluar a los estudiantes con los mismos mecanismos e instrumentos de la educación presencial. Otra de las caras de la pirámide son los padres y representantes, quienes se han visto de manera inesperada, asumiendo el rol del docente en los hogares, ayudando y guiando a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener las herramientas pedagógicas para hacerlo. Y en la cúspide de la pirámide tenemos a los estudiantes, quienes son el producto final de todo este proceso. Por lo tanto, tenemos que enfocar como docentes los esfuerzos a que los estudiantes puedan crear su propio aprendizaje a su propio ritmo, ya que es una actividad netamente autónoma al estudiante que desde la distancia
crea sus propias herramientas de estudio y crea sus propios procesos de aprendizaje de acuerdo a la particularidad de cada uno. Recordemos que los estudiantes que tenemos hoy en un proceso recursivo serán mañana la base de la sociedad. Por lo tanto, los docentes tenemos el deber de hacer bien nuestro trabajo. A manera de conclusión tenemos A. La transición a la nueva modalidad de educación a distancia ha sido un trauma para todos los involucrados en el proceso educativo. B. Se debe dotar a los estudiantes de herramientas y estrategias que le permitan afrontar la incertidumbre que agobia a la especie humana. Y C. La relación de los actores del proceso educativo deben centrar sus esfuerzos en un abanico de posibilidades que puedan utilizar cada estudiante dependiendo de su realidad particular y respetando las individualidades de cada estudiante. En este sentido, para finalizar, recuerdo las palabras o parafraseando a Morín, que cuando tenemos una isla de certeza es porque tenemos un archipiélago de incertidumbre. Gracias por su atención. Les habló la doctora Violerva Alastre.